Viernes. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos por la asistencia. Yo soy Lucas Ochoa, soy presidente de SADEA. Tenemos hoy una actividad bastante importante. Los hechos que recientemente han sacudido a nuestro gremio relacionados con la muerte de nuestra querida colega y compañera eh, son bastante difíciles de digerir, han sido unos momentos complicados para todos. Hoy vamos a intentar abordar desde el punto de vista gremial este tema que es supremamente importante. Tenemos en este caso un experto que podemos interactuar con él, que vamos a poder preguntarle todo lo que nosotros queramos saber a través del chat. Quienes están conectados virtuales lo haremos a través de ese chat. Y tenemos algunos asistentes presenciales que les vamos a permitir también interactuar y hacer las preguntas de forma presencial con el doctor. Para iniciar entonces, quiero dar una, un pequeño espacio para que en un minuto de silencio eh, pensemos en esa persona que ahora no nos acompaña y que nos motiva esto y de la que queremos, mm, ya aprendimos mucho y queremos aprender un poquito más. Bueno, tengo el honor de presentarles en esta noche al doctor Gabriel Vargas Cuadros. El doctor Gabriel es médico especialista en psiquiatría, es magíster en intervención social y experto en conducta suicida. Y vamos a hablar de la conducta suicida en anestesiología. Doctor, Muchísimas gracias. nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a pasarle. Buenas, muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Gracias por compartir como este espacio y permitirme acompañarlos en este proceso. Una muerte por suicidio es siempre y va a ser una tragedia, ocurra en quien ocurra. Y quisiera pues compartir de una manera muy especial estos conocimientos que he adquirido, particularmente y a partir de una reunión con los líderes de la sociedad, pude organizar esta presentación. Hay gran parte de la experiencia que he tenido sobre el tema de conducta suicida. Yo soy médico y psiquiatra de la Universidad de Antioquia y durante 8 años di la cátedra de suicidio en la Universidad de Antioquia y he trabajado el tema en la ciudad, en el departamento y en el país. He tenido esa oportunidad de conocer muchísimo y hay unas experiencias que me parecen muy importantes que podamos compartir que nos permitan entender por qué es tan difícil este tema. De hecho, casi que por exclusión, cada que ocurre
Listo. Ah, bueno. Ah, perfecto. Bueno, nos excusan los asistentes virtuales. Tuvimos un pequeño corte por una dificultad en el micrófono. Entonces les comentaba que les agradezco mucho esta oportunidad y que le demos también significado a este insuceso tan difícil y que nos permita crear condiciones para que este suceso, que es lo más importante, nos dé la oportunidad de que no vuelva a ocurrir. Y no solo centrarnos en lo negativo del suceso, sino también en cómo podemos mejorar la calidad de la salud mental y del bienestar, específicamente el gremio de anestesiología, que por algunos factores que vamos a ver enseguida y que esperamos nos puedan compartir también ustedes, probablemente tengan una mayor problemática o un mayor peso de ese estrés laboral y unas dificultades para alcanzar ese bienestar, ¿cierto? Mental, que es como el ideal para poder disfrutar todas las cosas de la vida. Aquí tenemos un derrotero, ¿cierto? La parte inicial es algunos de los datos que pudimos encontrar y organizar, que particularmente nos van a hablar del problema. En las definiciones y los pasos vamos a trabajar algo que nos va a entender por qué el problema, incluso al revisar el tema de la anestesiología, es difícil encontrar datos precisos porque las definiciones no son homogéneas, ¿cierto? Van a depender o de algún profesional o de alguna institución y en el mismo tema de conducta suicida no estamos como hablando el mismo idioma. Y la última parte va a ser unas recomendaciones de qué se puede hacer, cómo lo podemos intervenir, y aquí me parece importante que al menos queden dos compromisos, ¿sí? Con los asistentes, cada uno trabajar a conciencia algo personal que va a ser un plan, ahorita lo vamos a ver, y la sociedad como tal, de poder organizar algunos elementos de intervención que se van a ir puliendo y organizando con el tiempo, que permitan eso, generar bienestar o promover un poco más de bienestar o impactar un poco esos niveles de estrés tan altos que manejan ustedes, ¿cierto? La frase que vamos a repetir es: se debe hablar del tema, ¿cierto? Temas difíciles en medicina desde que estudiábamos es la sexualidad, la muerte, son temas que nos cuestan un poco hablar incluso como profesionales, estudiarlos nos cuesta un poquito más, pero son temas de los que se debe hablar. Y en el tema del suicidio particularmente el segundo mensaje, ¿cierto? Cualquiera debe sentirse capaz de intervenir. La respuesta humana por excelencia ante un problema es buscar una solución, pero cuando ese problema tiene que ver con la muerte, no sabemos cómo solucionarlo y simplemente como seres humanos todos tendemos a pasar la página, a hacernos los que no escuchamos y el tema queda flotante y a veces una pequeña palabra, un espacio de escucha genera evitar una muerte o genera un impacto muy positivo en la persona que se siente afectada. Entonces, una de las propuestas, objetivos de esta pequeña charla es eso, tratar de aumentar un poquito en la conciencia de que esto es algo a lo que podemos estar expuestos, de que hay situaciones, factores desencadenantes que se pueden intervenir, signos y síntomas que se pueden reconocer y simplemente organizando esa información de una manera efectiva podemos evitar que estas situaciones ocurran y a la vez mejorar la salud mental y el autocuidado en todas las personas y en las sociedades y en las instituciones donde ustedes laboran. Listo. El fenómeno del suicidio presenta varios problemas, ¿cierto? Primero, que es un fenómeno universal. Aquí sí, de esta conducta no se salva nadie, ¿sí? No hay ninguna población del mundo, ni raza, ni credo, ni sexualidad, ni orientación, ni cultura, donde no se presente. Y es un fenómeno que se presenta desde épocas históricas. Vamos a hablar particularmente de Occidente. Oriente tiene unas concepciones sobre la muerte y sobre el suicidio completamente diferentes a las que tenemos nosotros. Y vamos a ver un poquito cómo esas concepciones históricas, a pesar de que no estuvimos hace 2000 o 3000 años, nos vienen impactando a todos, ¿sí? En los últimos 45 años este fenómeno ha aumentado y en el gremio médico siempre ha sido una población más vulnerable. Están puntuando los especialistas en anestesiología y los de psiquiatría los seguimos de cerca, ¿cierto? Somos
dentro del gremio, los especialistas que tenemos como un mayor número de personas afectadas. El problema es este. El suicidio, cuando hablamos del suicidio, la palabra parece muy común y de un uso muy común. El primer gran estudioso del tema fue Emil Durkheim, sociólogo, y él decía que como un investigador, eso fue hace 120 años y parece un tipo de esta época, para poder investigar un fenómeno tenemos que garantizar que todos hablemos del fenómeno en los mismos términos, ¿cierto? Y él definió suicidio, lo vamos a ver ahorita. Lastimosamente, la definición que él usó es la que hemos usado los médicos y los psiquiatras particularmente durante mucho tiempo, pero él es sociólogo y él definió el término como un problema sociológico, no como un problema médico. Y ahí ocurre una disociación. Algunos colegas cuesta un poquito comprender esto, pero eso es como a un ojo miope ponerle unas gafas de hipermétrope, ¿cierto? Estamos viendo algo, pero no sabemos con precisión qué es. Y eso llevó a que en el año 2000 se iniciara por parte de la OMS el proyecto más grande en la historia del mundo para prevenir suicidio. Se llamaba el proyecto SUPRE, Suicide Prevention. Y 15 años después que se evaluó esa intervención que involucró estrategias a nivel mundial, movilización en todos los países, la gran sorpresa que se lleva la OMS es que todos los indicadores con los que partió empeoraron. O sea, no solo fue un fracaso, sino que todos los indicadores aumentaron. O sea, no hubo ningún tipo de incidencia sobre el fenómeno, ¿cierto? Lo que es claro es que es potencialmente prevenible. Pero en este potencialmente prevenible es importante entender los contextos particulares, ¿cierto? Aquí tenemos un contexto muy específico de profesionales, médicos, especialistas en una especialidad altamente exigente, que por sus particularidades van a tener un muchísimo mayor riesgo de estrés y de alterar ese bienestar, ¿cierto? Todos estamos llamados a tener un papel activo en el bienestar, no solo individual, sino colectivo, como gremio, ¿cierto? Eso lo aprendimos de la tragedia en México. En México ocurrió el terremoto en el 86 y todo el sistema de salud para intervenir terremotos se centró en el Hospital Central de México, que se destruyó con el terremoto. Entonces ese fue el doble colapso, el terremoto en sí y que todo el sistema de emergencia colapsó con el mismo terremoto, ¿cierto? Entonces entre nosotros tenemos que ayudarnos porque ayudarnos entre nosotros va a ayudar a muchísima más gente, ¿sí? Identificar, apoyarnos entonces en el bienestar, va a ser lo que llamamos promoción, identificar a colegas, personas en riesgos, ¿cierto? Y no solo profesionales, sino el auxiliar, el compañero de cirugía, el personal de enfermería y todo el personal alrededor, porque en un contexto de una institución, el suicidio de cualquiera afecta a todos, ¿cierto? Fortalecer a partir de sociedades, instituciones, departamentos, estrategias para contrarrestar el estigma social, ¿cierto? Todavía hay mucha idea alrededor de la salud mental, mucho estigma, mucho señalamiento, ¿sí? Garantizar que al momento de hacer un apoyo y un acompañamiento se va a tener la confidencialidad, porque ese es uno de los temores que tenemos, ¿cierto? Como profesionales, que nuestra historia clínica o esto que nos está pasando se salga de este contexto y llegue como a ojo público, ¿sí? Lo que les pedíamos al principio, vamos a, de manera individual todos, a realizar esto que se llama el plan de seguridad y desde la sociedad vamos a empezar a organizar estrategias con los recursos que se disponen. La cuestión es que son de estrategias que en varios niveles van a hablar de lo mismo. Promover el bienestar, detectar personas en riesgo e intervenir. ¿Listo? Miremos la siguiente. Siguiente. Ah, está acá. Bueno, estos son los impactos que genera una muerte, ¿cierto? Vamos a ver que por cada muerte por suicidio se calcula que al menos 10 personas están intentando hacerse daño. Y esto se va multiplicando exponencialmente. Hay un muerto, 10 personas lo intentan, 100 personas lo planean, 1000 personas lo están pensando. Entonces, cuando vemos el fenómeno de una muerte, estamos viendo la punta de un iceberg, lo más chiquito, pero debajo de ese iceberg
hay una gran cantidad de personas afectadas y eso es lo que permite movilizar a partir de este tipo de actividades. Hubo una consecuencia muy negativa, dolorosa, pero a partir de ahí podemos encontrar ese fondo de ese iceberg dentro de la Sociedad de Anestesiología y poder intervenir y acompañar eso a tiempo para que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir. Y una muerte por suicidio, de acuerdo al sitio de ocurrencia, directamente puede afectar a 6 personas. Si fue en un entorno familiar, pues si la muerte ocurrió en el hogar, afecta a los 6 más cercanos. Si la muerte ocurre en el sitio de trabajo o en el contexto académico, puede afectar a 60 personas. Y si ocurre en un sitio público, que en Medellín el año pasado tuvimos varios de esos incidentes en las líneas del metro, puede afectar hasta 600 personas, ¿cierto? No es que el suicidio se contagie, ¿cierto? Este fenómeno se llama el fenómeno Werther, ¿sí? Y sale a partir de este libro en donde el autor, Goethe, el personaje principal de esta obra, se suicida. Y cuando salió el libro en Europa hubo una subsecuente número alto de suicidios de la misma manera que el doctor Werther. Entonces se llama el suicidio por imitación. Entonces este suicidio por imitación no es que se esté contagiando, sino que las personas que van en este primer proceso de estarlo pensando y planeando, esta muerte los anima a dar ese siguiente paso, ¿cierto? Y lo imitan como una manera efectiva de lograrlo. Por eso es muy importante cómo se comunican este tipo de fenómenos. A nivel mundial, este dato lo vemos y esto es lo más... No, si hay un dato con el que me gustaría que nos quedáramos es con este de acá. Este dato no ha cambiado en los últimos 23 años que por lo menos vengo revisando el fenómeno de manera juiciosa. Es la primera causa de muerte violenta en el mundo. Y ojo, Colombia estamos acostumbrados a ver atentados, secuestros, muertes, bombas. Las muertes por suicidio son más numerosas que todo eso. La primera causa de muerte violenta en el mundo es el suicidio, ¿cierto? Entonces imagínense todo lo que han visto de muertes violentas, que medio noticiero son muertes violentas, los muertos por suicidio son más. Listo. Solo con ese dato nos quedamos y vamos a ver qué impacto tan fuerte tiene este fenómeno en todo el mundo, ¿sí? Se calcula que 800.000 a 1 millón de personas lo hacen al año y curiosamente esa edad cada vez está bajando más. Vemos ahora estos dos datos, bueno, no se ve muy bien el de la izquierda, el de la derecha, perdón, que es un dato muy aplastante y muy catastrófico, ¿sí? Entre enero del 2015 y julio del 2022 se contaron en Colombia 2.060 suicidios en niños entre 6 y 17 años. 2.060. Y 32.000 intentos, poquito más. En niños entre 6 y 17 años. 2.060, casi que uno por día. Y 32.000 intentos de suicidio en esta población. ¿Qué es lo que llama la atención? Que cuando se organiza por poblaciones, resulta que este es Antioquia y Bogotá está casi a la mitad, ¿cierto? Eso nos llama a que en nuestra región, en Antioquia y Medellín particularmente, deben haber algunos factores que favorezcan esta conducta. Porque Bogotá tiene una población 3 veces más que la de Antioquia, pero tiene la mitad de muertos. Entonces eso obviamente no solo impacta en los niños, sino que todos fuimos niños y la mayoría crecieron acá. Doctora. Perdón. Y lo último era el mapa de suicidio, que a ojo de buen político dice, no, pero vamos bien, el mapa de suicidio es sencillito, entre más clarito está, menos tasas de suicidio, entre más oscurito, más tasas de suicidio, entonces cualquier buen político dice, no, pues Colombia está ahí anaranjadito, medio amarillo, todavía no está grave el asunto. Es grave cuando cruzamos el factor cantidad de muertes por edad, ¿sí? Acá, que es donde más se suicida en Europa, el promedio de edad es 72 años. Entonces, cuando se junta el indicador años de vida perdido por muerte temprana, no puntúa. Pero aquí, los 5 o 6 que se suicidan tienen promedio de edad de 15 a 25 años y cada uno apunta 50 años de vida perdido. Entonces, ese, como indicador de salud pública, dispara y adicionalmente, desde la perspectiva sociológica,
es un desastre y habla muy mal de una sociedad que los adolescentes y los niños estén pensando en esto, porque eso habla de no ver perspectivas o un futuro favorable, deseable para vivir. Este fue un estudio muy interesante que pude revisar detrás del azul, y fue un estudio que se hizo con médicos particularmente. Y miren lo que encontró. 10% de los médicos reportaron ideas de suicidio en el último año. Y al menos un 25% antes de ese último año, ¿cierto? Particularmente los anestesiólogos tenían un riesgo entre 3 y 25%. Entonces, si nos vamos al máximo, 1 de cada 4 de ustedes han tenido en algún momento la idea o la van a tener en algún momento. ¿Sí? Va a cursarles ese pensamiento de hacerse daño, y esto los pone muchísimo más en riesgo. ¿Sí? Cuando se hizo este estudio con los residentes, que se amplió a residentes, 3% tenían ideas de suicidio las 2 semanas previos a la encuesta. O sea, ahí hay un riesgo muchísimo más alto, y Inglaterra trabaja mucho en cómo el equipo de anestesia de Inglaterra, cómo intervenir esto, porque tienen un problema muy grande. Encontraron que la pandemia, la primera ola de la pandemia, generó el 64% de angustia. O sea, estamos hablando que más de la mitad de los anestesiólogos se les disparó la angustia y el estrés mental con la pandemia. Pues eran ustedes la primera línea de defensa. Obviamente tuvieron que cargar muchísimo el peso de esa incertidumbre y de ese fenómeno tan atípico y tan raro, ¿cierto? Entonces esto lo que nos dice es, los médicos estamos en mucho más riesgo, y de los médicos, los anestesiólogos, desde todo el proceso de formación incluso. Y este dato es Reino Unido, Inglaterra, 2001-2015, y fíjense, curiosamente aquí cambia, ¿cierto? No sé si de pronto para que participen un poco, fuera de esto, ¿cierto? ¿Cuál será el método más frecuente de suicidio en la población? ¿Qué se les ocurre pensar? Población general. ¿Ah? Yo siempre hago la pregunta como, bueno, ¿y usted qué? Si usted cree que se va como cualquier persona, no como anestesiólogo, ¿ves? Sí, ¿cuál es la forma más efectiva para uno suicidarse? ¿Cuál sería? Arma de fuego, muy bien. Tirarse, ¿qué más? Tirarse ¿qué más? Envenenarse. Eso que hacemos, me gusta ese ejercicio por una razón muy bonita, y es porque somos seres humanos igual que todo el mundo. Y eso que ustedes acaban de decir es lo mismo que dice cualquiera que esté pensando en hacerse daño. Sí, empieza como dijo el doctor, la doctora, me pego un tiro. Y adivinen qué pasa. No tiene un arma. Dice, ¿yo dónde consigo un arma? No tengo arma, no hay forma de conseguir un arma. Listo. Los otros dicen, me tomo cianuro, lo mismo. ¿Dónde hay cianuro? Aquí en Medellín el cianuro solo se lo venden si usted demuestra que maneja oro, si no, no se lo vende. ¿Cierto? Se tira al metro, 70% de los que se tiran al metro, porque ya entrevisté, estuve con los del metro, 70% quedan vivos, mutilados, pero vivos. Porque el sistema metro tiene un sistema súper seguro, de tal manera que hay un freno que si ve algo, frena en automático y en seco. Entonces la persona, no, la mayoría, 7 de 10 que se tiran al metro, no muere. Pero este es el ejercicio que hacen. Entonces, ¿qué pasa? La persona, normalmente, ¿con qué se intenta suicidar? Con lo que ve en la casa, porque es lo que tiene. ¿Y qué tiene? Pastillas de acetaminofén y el anticonceptivo de la hermana de la mamá, ¿cierto? Y parece chistoso, pero eso pasa en la población general. Y el médico subestima el asunto. Este es como bobo, se va a hacer 5 acetaminofén y 4 anticonceptivas, vea. Eso era un post-day, ¿cierto? Le mandan el antidepresivo y el segundo intento es con antidepresivo. Entonces esta pregunta a mí me gusta mucho porque nos lleva a pensar que somos tan seres humanos como cualquier otro. ¿Cuál es la diferencia? Que lo que ustedes tienen en el estante es esto que se encontró, que es con lo que se fallecen por suicidio el 86, el 83% de los anestesiólogos. Propofol. No, este es el que más se usa en Inglaterra. 86% de los muertos de los anestesiólogos fallecidos por suicidio fue por intoxicación medicamentosa. Claro, es lo que tienen ustedes en el estante. Comparado, fíjense, con 40% de médicos
y 30% de población general. O sea, esto no es lo común de la población general. Y particularmente, la medicación problema fue el propofol. Entonces, aquí hay un punto que deberíamos pensar algunas políticas o manejos medicamentosos, no sé, ¿cierto? Porque se supone que debe coincidir lo que se pide al stock con lo que se dice que se gasta, con lo que aplica, porque ustedes directamente no lo aplican, tiene que aplicarlo normalmente un personal de enfermería. Entonces ahí hay una forma de generar una especie de vigilancia para evitar este acceso. Evitar el acceso es una estrategia sencilla, no quita la depresión, pero sí evita la muerte. Y esta persona, al no tener ese acceso, probablemente va a darse una oportunidad más, ¿cierto? Pero esto fue lo que encontramos. Hay dificultades para conocer el número exacto de muertes por suicidio. ¿Por qué? Porque resulta que el propofol a la vez es una droga de abuso. Entonces, algunos no queda claro si ahí es una intoxicación o sobredosis o si realmente hubo una intencionalidad de muerte por suicidio a partir de una depresión y no queda a veces muy claro. Entonces, lo que les mencionaba, al tener una dificultad en hablar de las definiciones claramente, pues hay este problema. Este es un resumen que a mí me gusta para llegar a una conclusión. Si vamos a hablar de suicidio, tenemos que hablar el mismo idioma, ¿cierto? Y el problema lo cargamos desde Cicerón, ¿cierto? Desde antes de Grecia, ¿cierto? Resulta que antes, en la Grecia antigua, el suicidio era una muerte no solo voluntaria, sino valorada positivamente, muere por honor, ¿cierto? Los gladiadores o en la guerra, todo esto. Pero resulta que por allá en el año 300, en la construcción de la Iglesia Católica empieza el primer paradigma, de cierto modo, negativo para Occidente. Y es que uno de estos santos, así era que se hacía como la religión en esa época, lo que dijera el santo, San Donato dijo, el suicidio no es pecado. La Iglesia Católica hizo un concilio, San Agustín al frente, y determinaron que a partir del año 300 y algo el suicidio es pecado. Entonces, en ese inconsciente colectivo de nuestra religión católica, que es la predominante en Colombia, llevamos 1700 años considerando eso un pecado. Y eso se oye entre líneas. Cuando hablamos de suicidio, la palabra que utilizamos es cometió. Y el que cometió es un pecador o merece cárcel porque es un crimen. Y eso ya genera un bloqueo del inconsciente de cada uno para acercarse a este fenómeno. Y por eso de salida es nuestro rechazo. Pero si entendemos esto, vamos a ver por qué. Miren, los primeros que hablan de la palabra suicidio, la primera vez sale en 1100, pero se demoran 500 años en Europa para usarla. Porque los que la utilizaron primero fueron franceses e ingleses y no les gustó el término. Porque ese término se acercaba a un asesino, algo monstruoso, aberrante, escandaloso, ¿cierto? Porque el suicida era el asesino de uno mismo, ¿cierto? Y esa fue la primera definición. Thomas Brown es el que la define y curiosamente él ya inicia la utilización de la palabra suicidio y cuando él la utiliza era para cualificar, nombrar un crimen. El nuevo crimen es el suicidio, el asesinato de uno mismo. Y curiosamente, va a dar risa todo esto, pero curiosamente para el suicidio el castigo era la pena de muerte, ¿cierto? Y en Inglaterra desenterraban al muerto por suicidio y lo volvían a ahorcar públicamente. Sí, doctor. Entonces fíjense que estamos hablando de un fenómeno así de impactante. Y parece chistoso, pero hasta el 2012, en recorridos por municipios de Antioquia, en Antioquia fue popular desde los años 20 el potrero, o sea, el cementerio para el suicida. Y el cementerio para el suicida era una fosa común que quedaba en el camino al cementerio donde los tiraban sin nombre, sin nada y sin hacerles funerales religiosos. Hasta el 2010 todavía estaban en algunos municipios de Antioquia. ¿Y cuál era la connotación? Que cuando la gente pasara por encima los pisara. Entonces, doctor, nada diferente a lo que pasaba en Inglaterra hace 500 años, estaba pasando en Antioquia hace apenas 10. ¿Cierto? Es solo para que vean qué tan impactante es esto. Durkheim, como les dije, fue el primero que investigó el tema, lo definió en estos términos, pero él dijo, de aquí excluyo el enfermo mental. El enfermo mental no tiene algo, y es que él no tiene claro, por su depresión o ansiedad, tiene esa capacidad de comprensión alterada. Probablemente él quiere otra cosa diferente
y no es capaz de conscientemente o con claridad mental saber del resultado. Sin embargo, esta es la definición que se ha usado hasta hace muy poco y es la más todavía popular. Y la respuesta nos los da Camus, los filósofos existencialistas, porque tenemos que, independiente de nuestra religión, sexo, orientación y creencia, tener una posición como profesionales. Listo. Sí, que es que mi religión sí lo acepta, que es que yo soy seguidor de los griegos y para mí es un honor morir por suicidio, maravilloso, pero estamos con la bata de médico y desde la perspectiva de intervenir el fenómeno. En resumen, Camus dijo, al ser humano le gusta la vida, ¿sí? Es como el Sísifo que tiene que subir la piedra como castigo y la piedra vuelve a caer y vuelve y sube y vuelve a caer. Él tiene un eterno trabajo inútil, pero Sísifo fue feliz haciendo ese eterno trabajo inútil. Entonces él hace esa comparación con la vida humana que parece llena de tragedias, pero nos encanta, ¿cierto? Nos fascina vivir y por definición entonces el pensar en la muerte no es propio de la naturaleza humana y es una de las conclusiones de aquí. De esta parte es esa. Pensar en la muerte no es normal en la conducta humana. El ser humano ama la vida por la vida en sí. ¿Listo? Entonces ya esto nos lleva a que cuando ese fenómeno aparezca, independiente de la forma en que lo explique la persona, no es normal. Y estamos llamados como profesionales a hacer algún tipo de intervención. Este es el modelo más aceptado ahora, John Mann, Estados Unidos, porque me parece importante resaltar algo y es que este es un investigador muy importante en suicidio, pero la segunda, la mano derecha de John Mann, se llama Victoria Arango y es enfermera de la de Antioquia. Hace 30 años se fue para Estados Unidos. Esa señora es una supertesa en esto y es el modelo más aceptado. Para este modelo, la premisa es que hay una predisposición que en general es un rasgo de personalidad que nos hace más vulnerables, ¿sí? Yo, para que nos quede claro, utilizo la analogía de a mí me tocó más típico en hombres pesimistas y desesperanzados, ¿cierto? Que cuando uno estaba en la casa y decía, mamá, quiero estudiar medicina, usted no estudie eso, usted es muy bruto. A mí me gusta esa chica, usted es muy feo, no le diga nada. ¿Sí? Pa, voy a pedir un aumento. No, hombre, lo van a terminar echando, quédese callado. ¿Cierto? Esa fue la crianza de antaño, años 80. Mientras que los jóvenes de ahora están más enmarcados en esto. ¿Cierto? Ellos quieren primaria, pregrado, posgrado y todo en 5 años. Casa, carro y beca, y si no las cosas son ya, tienden a ser más impulsivos y esas respuestas de poco controlar esas emociones los lleva a ser un poco más agresivos con ellos mismos. Entonces, esto es absolutamente necesario para que cuando aparece un evento estresante, que ustedes los tienen todos, aparece la conducta suicida. Imagínense que el factor biológico más fuerte para suicidio es la depresión. 60% de las muertes por suicidio ocurren por depresión. Sin embargo, ¿cuántos depresivos piensan en suicidarse? ¿Qué se les ocurre? Ponga, doctor. 15. Muy poquito. Entonces, siendo el factor biológico más fuerte, no es el determinante es este. ¿Cierto? Y estos rasgos pesimistas, desesperanzados, impulsivos, altamente poco tolerantes a la crítica, son rasgos que nosotros mostramos en el día a día, en la forma en que hablamos, en la forma en que nos expresamos, y este es un punto que sí podemos detectar. Este man siempre que uno le dice, ¿qué más? Mal. Sí, ¿cómo va? Horrible, este día fue una misión, pucha, ¿cierto? Uy, pero parece el olafo de ahí del servicio, ¿cierto? Entonces ya lo detectaron. O el superimpulsivo, no, ya, tómaselo, ya. ¿Sí? Esos rasgos se van detectando y estas personas pues funcionan y les puede ir muy bien. Pero cuando aparece un evento que lo sobrepase, más fácilmente dan ese switch. ¿Sí? ¿Y cómo lo dan? Esta es una construcción nuestra y este proceso, por lo menos para los médicos, parece que en la mayoría demora hasta 1 año. Yo, en mi experiencia, menos de 6 meses es muy raro, ¿cierto? Que se dé el proceso. Entonces, lo primero que empieza la persona, vulnerable, pesimista, tiene un evento estresante, segunda víctima, lo que sea, y se juntaron varias cosas. Perdí el empleo, me echaron del trabajo, quedé sin plata, debo la casa,
tuve un insuceso, empiezo a pensar en la muerte, ideas existencialistas, ¿yo para qué vivo? ¿Esta vida para qué? ¿Cierto? La respuesta no llega, la persona voy a pensar en hacerme daño, la respuesta no llega, voy a planear hacerme daño, ya hicimos el ejercicio de que pensamos en el común, ustedes tienen ahí como el stock más cercano, empiezan los intentos, 1, 2, 3 intentos, y finalmente el común de la gente, no los anestesiólogos, llega con el método más letal, el ahorcamiento. ¿Por qué es el más letal? Está disponible, cada uno tiene 2 cordones, un pantalón, una camisa, las chicas tienen un brasier, ¿sí? Y se pueden colgar de cualquier parte. Está letal, es gratis, disponible, y tiene 2 métodos de muerte, ahorcamiento y lesión medular. Eso lo hace el método más letal. Pero el ahorcamiento no es un método que las personas piensen, es un método al que las personas llegan. Y antes de llegar a ese método, generalmente han pasado 2 o 3 intentos que han pasado por todo o personal o atención médica o psicológica. Lo que pude precisar en los estudios de los anestesiólogos es que 60% de los médicos en la transición de empezar a pensar en hacerse daño y hacerlo, puede pasar un año. Y en ese año, 60% dan pistas a todo el mundo que pueden ser detectadas. Ahí es donde vamos organizando esto. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Generar estrategias en 4 momentos. Promoción, prevención, detección, intervención. Y aquí vamos a profundizar ya la parte de la revisión directamente del fenómeno en anestesia. Entonces, bueno, promover entornos saludables en el marco de lo posible, ¿no? Sabemos que ahí algunos de ustedes trabajan en servicios de urgencia y las urgencias en Colombia y en Antioquia son altamente estresantes, ¿cierto? Por varios lados. Reconocer señales de alarma y advertencia. Ya tenemos 2, unos rasgos de personalidad, pero también podemos empezar a detectar dentro del gremio algunos puntos comunes, ¿cierto? No sé a qué huele el propofol y no sé si queda impregnado en la ropa, pero cada que me acerco a este siempre huele a propofol, eso está muy raro, ¿cierto? Estrategias de afrontamiento, y es lo que vamos a pedir como tarea a todos los asistentes que hagan esto. En esto no se demoran 5 o 10 minutos y va a ser algo individualizado y personalizado. Los doctores ahorita les envían el link y hay una plataforma donde usted lo hace directamente ahí y lo descarga y ahí lo puede tener permanentemente como un botón de pánico. Me siento tan, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cierto? Y ahí está. Usted mismo lista. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ese plan. Personas a las que puede contactar, que se sienta cercano, que lo puedan escuchar. Y la idea es que a partir de instituciones como la sociedad o de las clínicas en que trabajes puedan hacer una ruta de ayuda. Enseguida les vamos a facilitar desde la sociedad el número de la profesional que pueden contactar, ¿cierto? Y entornos seguros de acompañamiento mientras se resuelve la crisis. En todos, siempre encontrar razones para vivir. Ese es un fenómeno muy bonito y muy importante. Marshall Linehan en los 80 y a partir de la Segunda Guerra Mundial encontró que los judíos estaban sometidos a todos los niveles de estrés más complejos del mundo, pero durante la Segunda Guerra Mundial no se suicidaron. Y encontró que las razones para vivir, independiente del evento estresante, son muchísimo más fuertes, ¿cierto? Y los mantenían unidos a pesar de todos los desastres que sabemos que ocurrían allá en esos campos de concentración. Tomémonos un tiempo, ¿cierto? Un minuto. Esta es una campaña de la OPS porque en Latinoamérica cada minuto se muere alguien por suicidio. Entonces tomémonos ese minuto para pensar que podemos hacer algo, tenderle la mano a alguien. Eso puede cambiar una vida, ¿cierto? Escuchar sin juzgar. Ahorita les doy 2 pistas de cómo podemos hacer. Y a veces el consejo más simple, más general, rudimentario, o sea, no necesita uno ser un profesional, ni especialista, ni máster, ni el más experto. Se requiere ser un ser humano, tener esa empatía, de entender qué es lo que está viviendo la otra persona y a veces... No. Promoción. En el grupo de anestesia, de residentes de anestesia en Inglaterra, hacen esto cada cierto tiempo, ¿cierto? Es como tomémonos un café, ¿cierto? Tomémonos un café y hablemos de cómo nos sentimos. Y con toda libertad, ¿cierto? O sea, ahí es donde uno dice, este es un web, ahí hágalo, ¿cierto? Es más, si tienen de pronto y consiguen esto para darle golpes, dele golpes, ¿cierto? Y así se expresan, saquen esas emociones que
súper importante hacerlo, ¿cierto? Y ya uno sale de ahí y ya se pone la gorra. Increíble las cosas que pueden suceder en estos sitios. Ya se vuelve toda vez un caballero, una dama, pero ahí va a ser, diga y poema, ¿sí? Todo, póngale la cara del jefe ahí, ¿cierto? ¿Sí? Lo que quieran, que son esos espacios, ¿cierto? Y ellos lo hacen cada cierto tiempo, cada mes. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué hacemos? Se toman un café, una gaseosa, tal, y expresan sus emociones y luego, listo. Esas son iniciativas que de bienestar en Inglaterra. Oportunidades de prevención hay en muchos momentos. Listo. Desde las sociedades se recomienda hacer evaluaciones, revisar incidentes, hacer discusiones y resaltar las inquietudes que tienen las personas. Aquí, digamos, en el gremio de ustedes, veía yo que era muy difícil la conciliación entre lo laboral y las expectativas de recompensa y el tiempo libre, ¿cierto? Para las actividades de esparcimiento y de bienestar individual. Entonces es algo que es importante que vayan discutiendo. Probablemente entre todos van a surgir ideas interesantes. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Cierto? Fomentar reflexiones periódicas, particularmente de la salud mental, de las sustancias y la ideación suicida, ¿cierto? De poder hablar de esto y poder hablarlo sin sentir como la mirada negativa, el estigma, el señalamiento, ¿cierto? Y hacer conciencia. Si ustedes tienen un recurso muy importante que es alguien de psicología que recibe llamadas, ¿cierto? Pero también hay muchos recursos que dispone la ciudad y hasta líneas de ayuda y teléfonos de esperanza, etcétera, ¿cierto? Se debe hablar del suicidio, es potencialmente prevenible. Cualquiera puede hacer esas estrategias de prevención. Superar el estigma. Bueno, ¿qué dificultades observaba yo en la revisión con médicos y especialistas? Primero, nos choca como médicos ser tratados como pacientes. O sea, ¿cómo así? Yo estoy enfermo. Y estoy enfermo de psiquiatría. No, esa huevonada no. Sí, ¿cierto? O sea, ahí hay un rechazo tajante. Para no pasar muy lejos, el más sorprendido cuando yo dije, pasé a psiquiatría fue mi papá. Me dijo, ¿y esa vaina qué es? No, papá, mira, este man va a ser loquero. O sea, así dijo, ¿cierto? Ya después entendió que el asunto era diferente, ¿sí? Y se interesó más, pero hay un colectivo, incluso en la misma medicina, que, digamos, nos tiene como una cenicienta por allá. La OMS en el 2000, específicamente, que fue dedicada a psiquiatría, menciona que la psiquiatría fue la que en esos últimos 20 años más avanzó. Nosotros en el hospital mental teníamos de 2.000 a 2.200 pacientes viviendo allá y en esas 2 décadas se pasó a 180. O sea, fue un avance increíble porque aparecieron los psicofármacos y ahora están avanzando mucho todas las estrategias de protección. Ser etiquetados, o sea, a mí no me van a hallar loco, ¿cómo así? Hay un rechazo adicional y es por la inseguridad de la calidad de la atención y la competencia del colega, ¿cierto? O sea, consultar donde un médico, y especialmente cuando uno es especialista y especialista de un alto desempeño, es como, y este man sí sabe. O sea, me va a tratar a alguien que sabe menos que yo, que estudió menos que yo, o sea, ¿cómo así? ¿Cierto? Incluso un amigo anestesiólogo me llamó, me dijo, ¿qué se manda ya para la depresión? No, yo si quieres, no, ¿qué se manda? ¿Qué se manda? No, pero mira, yo te puedo ayudar. No, ¿qué se manda? ¿Qué se manda? Ah, bueno, no, se manda tal cosa. Pero mejor que... Uy, y me colgó. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde uno ve esa dificultad de aceptar que uno también puede estar ahí, ¿cierto? Y puede necesitar ayuda y hay que ser humildes en ese punto, ¿cierto? Manejan su propio tratamiento y eventualmente nos vamos estrellando con medicamentos como el Propofol. Ustedes disponen de muchos en su servicio. La historia clínica, esto lo va a leer el uno, el otro, ¿quién va a saber de esto? Van a decirle, de pronto le dicen al jefe, hay un miedo a que de pronto si le dicen al jefe me sancionen, me saquen del trabajo, ya no me dejen hacer turnos, entonces mejor me quedo callado, ¿cierto? Si yo digo que tengo esta dificultad, pueden ocurrir estas consecuencias, ¿sí? En el gremio, la privacidad, la confidencialidad, y a veces no sabemos que nos pueden ayudar, ¿cierto? Y hay mucha gente así de TESA estudiando estos temas que les pueden ayudar, ¿cierto? Animar a otros a buscar ayuda cuando se necesite y no sentirnos frenados para preguntar, pues, ¿estás bien? ¿Sí?
Y a veces hago la pregunta, usted estás como bajo de nota, ¿no? Dice, no, sí, qué embarrada. ¿Cierto? Sí. Preguntas en los términos que ustedes las usen, ¿cierto? Te veo como mal hoy, ¿no? Sí, sí. Se te ve nublado el día, ¿sí? ¿Qué pasó o qué? ¿Cierto? Palabras que pueden generar ese espacio que el otro está esperando de pronto que alguien le pregunte. Ojalá alguien me preguntara cómo estoy hoy. Y hay muchísimos relatos de personas que en una conversación casual o en una de estas, ¿cómo está hoy? Les permitieron expresarse y se evitó ese desenlace fatal. Prevención. Entonces aquí hablábamos de la particularidad del desempeño de ustedes. La atención dentro del sitio de trabajo, las largas horas, los turnos, ¿cierto? Que adicionalmente los turnos de ustedes van con un aislamiento social, profesional. O sea, ustedes allá en el quirófano están como callados y difícilmente interactúan con los otros profesionales que están ahí también metidos, ¿cierto? Hay una alta demanda física y mental. Y eso sumado a la fatiga, el envejecimiento. A diferencia de lo que uno pensaba, que el envejecimiento empieza a los 60 años, recuerden que empieza a los 35 años, ¿cierto? A los 35 años el cuerpo empieza para abajo, ¿cierto? Entonces ya ahí sí es donde empieza a cobrar factura los trasnochos, las horas, los turnos, ¿sí? Y potencialmente ustedes conocimiento y acceso. Dos. ¿Sí? Aquí, ¿sí? Un tipo de personalidad perfeccionista, ¿sí? Es el que más abona a los anestesios. Bueno, primero que en general en medicina. Medicina, el rasgo de personalidad que predomina es obsesivo, ¿cierto? El rasgo de personalidad, no la enfermedad. Somos muy obsesivos y ese cuaderno de un estudiante típico de medicina es mejor que el libro. Título en rojo, mayúscula, subtítulo en azul, minúsculas con mayúscula levantada, de dibujo con, ¿cierto? Y eso predice muy buenos médicos, pero aumenta la carga mental, los niveles de estrés, ¿cierto? Y adicionalmente, ese nivel tan alto de desempeño se relaciona a una negativa a pedir ayuda. No es que a mí, ¿cómo? ¿Quién me va a ayudar a mí? No es que usted no es psiquiatra, usted, démosle el chance a que lo haga. Yo no voy a ponerme anestesia, ¿sí? Por ejemplo, yo de psiquiatra no me pongo anestesia. Entonces, para eso están ustedes estudiaron. Listo. Estos ejercicios y estos turnos hacen que ustedes tengan menos actividad física o esos espacios de dispersión, ese aislamiento en el sitio laboral y particularmente dificultades para una adecuada ocupación del tiempo libre, lo que hace que sean muy propensos cuando tienen estas dificultades al uso de sustancias anestésicos muy potentes. Prevención de todo, ¿cierto? Mente y cuerpo, que somos mente y cuerpo, incluso nada, independiente de las teorías, en nosotros mismos se juntan todas estas cosas y ya lo sabemos, limitar el consumo de psicoactivos, comidas balanceadas, dormir suficiente y suficiente para una persona del desempeño de ustedes sería entre 8 y 9 horas, seguidas, idealmente en la noche. Ejercicio aerobio, aceptar que todo no se puede controlar, hacer lo mejor posible, actitud positiva. No. Esto lo traje segunda víctima, primero porque es un fenómeno muy de ustedes, ¿cierto? Pero a la vez también lo traje porque esa primera parte, lo mejor de lo mejor de lo mejor, fue casualmente el discurso que recuerdo de cuando empecé la residencia. El decano era anestesiólogo, ¿cierto? Yo creo que sabrán quién es, el decano de la Antioquia era anestesiólogo y nos dijo, ustedes son lo mejor, y uno ahí todo jorobadito, ustedes son lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, y sí, ya le daba uno acá como la parálisis y todo, de ser tan mejor de lo mejor. Lo curioso es que yo me sentía ahí el mejor de mí, pero miré para el lado y habían otros 3 residentes de psiquiatría. Y dije, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cómo los 4 podemos ser el mejor del mejor del...? No se puede. ¿Cierto? Y eso es un fenómeno que a mí me gusta que reflexionemos, porque le pedimos a los 20 chicos del colegio y desde el colegio, o a los 90 compañeros de la universidad que sean el mejor, y el mejor solo puede ser uno, si nos evaluamos en notas. Entonces vamos a tener uno que es el mejor, que solo llena las expectativas y el resto es frustrados. Entonces esa carga tenemos que empezar a reflexionarla, ¿cierto? No, tenemos que hacer el mejor trabajo, todos somos diferentes, todos tenemos, ¿sí? Y medianamente todos tenemos que resolver lo que se nos coloca, ¿cierto?
trabajo como anestesiólogo es hacerlo lo mejor posible dentro de todos los recursos que tenemos, ¿cierto? Entonces recuerdo eso. Y eso probablemente lleva a prevalencias de estrés del 40%, o sea, lo que hablábamos ahorita, casi que 1 de cada 2 de ustedes tiene alto estrés, 1 de cada 4 burnout y 1 de cada 5 depresión, ¿cierto? Lo digan o no lo digan, eso es la estadística, ¿cierto? Y en cuanto al fenómeno de segunda víctima, me llamó la atención porque quise hacer fue lo contrario, ¿cierto? Cuando nosotros, todos los médicos, estamos familiarizados, el tema es duro de hablar de la muerte, pero estamos familiarizados con la muerte, ¿sí? El tema que trabajo yo en es el suicidio, y por muy experto que sea, por muy buenas ideas, estrategias, y si todos se sintonizaran a lo que yo sé, se van a morir 3 de 10, porque eso dicen las estadísticas. Porque yo como médico solo voy a poder intervenir esas muertes que ocurren por enfermedad mental. Y de 10, 7 ocurren por enfermedad mental, 3 no. Entonces esos 3 se van a seguir muriendo y yo debo aceptar eso como parte de lo que sé. Yo no lo voy a poder controlar todo, ¿cierto? La ubicuidad la tiene Dios, el diablo, un que otro profesional de la medicina, pero nosotros no. La mayoría estamos aquí y esto va a ocurrir. Entonces me tomé la molestia de mirar a ver qué tan frecuente es el evento adverso muerte en el trabajo de ustedes. ¿Y qué encontré? Que 1.5 mueren. Entonces, si usted es un médico, qué sé yo, de apéndice, un apéndice demora ¿cuánto? 1 hora. 1 hora, usted hace 8 en el día. Quiere decir que cada 10 o 12 días se le va a morir un paciente. Se le va a morir. Así sea usted el más teso, la estadística dice que cada 10 o 12 días, a ese ritmo, cada 100 anestesias que usted tenga, se le va a morir uno. Se va a morir. Independiente de sus capacidades, independiente de todo eso, porque hay factores que escapan a ustedes. De hecho, las causas de muerte que encontré eran más de orden cardiovascular, eran reacciones adversas inesperadas, imprevisibles. O sea, bueno, son posibles, pero no había forma de contenerlas. O sea, se van a morir. Y hay algo que debemos entonces empezar a trabajar con, y miren, aquí ya de acuerdo a la población, mire cómo aumenta. Entre mayores de 90 años, si usted es anestesiólogo, geriatra, no sé si hay de eso, ¿cierto? Los viejitos de 90, se le va a morir 1 de cada 10. Por muy teso que usted sea, se le va a morir 1 de cada 10. Entonces, si usted hace las 10 cirugías al día, va a tener un muerto diario, 30 al mes, ¿cierto? Entonces, hay algo que debemos trabajar y es este fenómeno de tolerancia al estrés. No vamos a poder evitar todas las muertes, ¿cierto? Esto no es una ciencia perfecta y tenemos un margen de tolerancia. Y en ese punto, yo quería que hiciera leer esto. Este libro lo estoy leyendo hace poco, es un libro interesante. Es una fábula, no, es una parábola. Sencilla, corta, que nos sirva para pensar en este asunto, ¿cierto? Un joven comerciante regresa a su casa y descubre que unos bandidos saquearon e incendiaron su casa. Junto a los restos de la casa está el cuerpo calcinado de un niño. Él cree que es su hijo pequeño, no sabiendo que los secuestradores incendiaron la casa y se llevaron al niño con ellos. El comerciante entra en confusión, el dolor es muy intenso y acuciado por el dolor grita, se golpea el pecho, se arranca el cabello. Celebra la ceremonia de cremación, pero amaba tanto a su hijo y lo echaba tanto de menos que no quería separarse de sus cenizas. Entonces confecciona una bolsa de terciopelo, las guarda y las lleva encima día y noche, sin separarse ni para trabajar ni para descansar. Una noche el niño logra escaparse y se dirige a la casa nueva de su padre. Al llegar a las 2 de la madrugada, toca la puerta y el papá le pregunta, bueno, ¿quién es? El niño responde, soy yo, tu hijo. El padre le responde, tú no eres mi hijo, desalmado. Mi hijo murió hace 3 meses, incluso aquí tengo sus cenizas. El niño sigue llamando a la puerta y rogándole al padre que lo deje entrar. Se lo suplica una y otra vez, pero el papá continúa negándole la entrada. Sigue aferrándose a la idea de que su hijo pequeño ha muerto y que aquel no era más que un desalmado que iba a atormentarle. Al final el niño se marcha y el padre pierde a su hijo para siempre. La idea de esta parábola es que si quedamos atrapados en una idea creyendo que es cierta,
perdemos la oportunidad de conocer la verdad. Así la verdad llegue en persona y nos llame a la puerta, no vamos a querer abrir la mente. Es un libro, de hecho me parece interesante que los pudieran, se llama La muerte es una ilusión, y habla un poquitico de superar ese miedo a la muerte como desenlace, porque hace parte esencial de la vida, ¿sí? Lo estoy revisando, pero me pareció una parábola muy bonita, que permite al menos empezar a cuestionarlo, generar un poquito de apertura, y mirar a veces las cosas desde otra perspectiva. Lo que mencionábamos ahorita, es que es un desenlace que va a ocurrir, ¿cierto? Ah, que usted este mes no murió ninguno, ponga velas al santo que sí, y siéntase bendecido, agradezca, sí, diga que excelente, felicite a su equipo, pero puede haber el mes que se le reunieron los 3 o los 4, ¿cierto? Entonces hay que trabajar ese fenómeno porque les va a ocurrir. Y ojo que entre más se complica la cirugía, más probable es este desenlace. Autoestima sana se resume como en 3 cosas. No, si alguna de estas cosas les ocurre, empiecen a pensar en su autoestima. Si miro a las personas que siento inferiores a mí con desprecio, si miro a las personas iguales a mí como competencia, o a los que siento superiores a mí con envidia. Su autoestima no es sana. No nos debemos comparar con nadie, sino con nosotros mismos. Hoy estoy mejor que ayer y un poquito peor que mañana, entonces vamos a ver qué pasa. ¿Cierto? El único comparador que podemos tener es nosotros mismos y el tiempo. Estilo de vida saludable, lo sabemos, lo conocemos, buscar los espacios. Y una motivación sana, ¿sí? Motivación sana es qué es lo que realmente me conviene, qué me hace bien, ¿cierto? Puede que no sea lo que más me guste, pero puedo aprender con la práctica a que me guste, a disfrutarlo, a disfrutar esas pequeñas cosas de la vida. Y dentro de las organizaciones y la especialidad se necesita un cambio, ¿cierto? Actitudes que apoyen el bienestar, que lo enfrenten a ustedes con esa perfección. El conflicto entre la satisfacción laboral y las demandas laborales. Es que tienen mucha demanda y en la medida en que esas demandas aumenten, pues probablemente van a necesitar ustedes más espacios para ustedes. En la especialidad nuestra, por lo menos en la residencia, nos dan 4 vacaciones al año. Y cuando yo estuve empezando a trabajar este tema de suicidio, cada mes me daban descanso. No, vaya y descanse. Yo, no, pero no, descanse. Vamos una semanita a descansar, que esto es muy pesado. Y realmente es pesado, ¿cierto? Enfrentarse a eso día a día es muy, muy fuerte. Y esto es algo que deberían pensar como gremio, como grupo, ¿cierto? Cómo tener actividades de tiempo libre, pero que también se incluyan dentro de lo laboral, ¿cierto? O sea, de cierta manera, dentro de su espacio laboral, una remuneración para descansar. Porque que ustedes tengan la mente calmada, tranquila, les va a ayudar a trabajar muchísimo mejor, ¿cierto? Detección, aquí vamos a pasarlo rápido, lo vamos a hacerla. Listo, ya hicimos prevención, ya detectamos personas en riesgo. ¿Cómo le hablamos? Doc, siguiente. Este es un derrotero grande, donde uno empieza con el colega, aquí te veo como más, te veo como caído, y uno, sí, estoy mal. Le soltó la pelota caliente a uno, entonces, bueno, has sentido que no mereces seguir viviendo. Sí, aquí hay preguntas muy interesantes. Pues entre ustedes probablemente es más fácil. Cuando tienen población general, yo les digo, utilicen una estrategia sencilla. La estrategia psicoanalista, usted tiene barba, se coge la barba, el doctor la tiene y... ya. ¿Cómo te sientes? No, estoy mal. Sí, porque me dejaba... sí, te siga, y ya. Te escucho, me interesa lo que dices, quiero seguirte escuchando, es lo que usted está reflejando. Si quiere ser un poco más finito en el asunto, tome lo último que le dijo la persona y repítalo en forma de pregunta. Esta vida es muy jodida. ¿Con qué esta vida te parece jodida? Sí, claro, no es que me echaron. Y entonces hoy te echaron del trabajo. Imagínate, me encontraron y el jefe llegó y me dijo, con que el jefe te dijo. ¿Sí? Y ahí se fue, ¿cierto? Eso se ha demostrado que es como a una olla a presión subirle la válvula lentamente y libera esa presión emocional. La persona no va a dejar la tristeza, pero ya probablemente no va a pensar o a trasladar esa tristeza a un acto. Listo. Y aquí hay una pregunta muy chévere y es esta. Deben hacerla. ¿Cómo se ve en el futuro? Pero camuflarla, ¿no? Entonces, no, y yo como que me voy para otra clínica en 3 meses. ¿Viste? Y entonces en 3 meses vas a estar en la otra clínica. Pues yo creo que sí. Bueno, esa persona no se va a matar inminentemente. En 3 meses no está pensando en matarse.
Una persona que esté pensando en matarse ya, no cae en preguntas como esta. ¿Cierto? Le dice a uno, no, es que yo no me veo mañana. Yo esto lo veo negro, oscuro, y 3 meses, ¿cuál 3 meses? Y hay dos preguntas acá que son muy buenas, y es cuando ha ocurrido un intento, usted le pone a la persona que qué quería hacer. La persona dice que quería matarme. ¿Cómo quedaste vivo? ¿Cómo te sientes? Esa persona que está muy mal emocionalmente le va a decir, ni para eso sirvo. Así de inútil soy. Y esa es una respuesta que inmediatamente le debe dar a usted cuenta de lo severo que está viviendo. Vamos cerrando. Señales de alarma de una persona en riesgo. Entonces caracterizamos un tipo de personalidad, momentos estresantes, ¿cierto? Entonces que se note aumento de licor o sustancias, conductas de riesgo, ¿cierto? Ansiedad, angustia, problemas de sueño, cambios del ánimo, irritabilidad, aislamiento. Y aquí ya son manifestaciones explícitas, ¿cierto? Como quisiera dormir y no despertar, ojalá pudiera, ¿sí? Esta vida es horrible. Intervenciones individuales, aquí es donde está el plan de seguridad. Vamos a compartir con ustedes este link. Ese link está en inglés, pero pues fácilmente le ponen el traductor y aparece en español, lo llenan. Ustedes y ustedes mismos descargan en 5 minutos lo que es el plan de seguridad, que sería algo que ojalá pudiera hacer cada uno y es muy personal, es individual. Eso no lo va a compartir nadie, ¿cierto? Si lo podemos ver, incluye rápidamente qué puede hacer usted, qué ideas se va a decir, qué técnicas puede hacer, si usted es de los que le gusta meditar o respirar, o usted es de los que les gusta su espacio libre, o pegarle al maniquí con la cara del jefe, pues búsquelo ahí, póngalo como la estrategia, ¿cierto? Y va escalando, ¿qué debo pensar? ¿Qué debo hacer? ¿A quién puedo contactar? Voy a hablar con Pepe, voy a hablar con Juan, llame a Pepe o a Juan. Y si definitivamente no, la idea es tener otro dispositivo. Voy a llamar a la línea de psicología, voy a llamar a esta parte, ¿cierto? Importante, ustedes conocen su trabajo y sus colegas. ¿Qué situaciones son esas que generan alto estrés? Y cuando se presentan en combinación, trasnochó, hubo una tragedia, llegó el fin de mes en la casa, no pagaron en el hospital y adicionalmente murió un paciente. Allí se juntaron varios que pueden predecir un desenlace negativo. No. Institucionales, desmontar el estigma, planes individuales, planes generalizados. Y una recomendación interesante del Colegio de Anestesia Británico es incluir bienestar y salud mental en la formación, ¿cierto? Que desde la formación que están en riesgo, se empiece a plantear cómo cuidar esa salud mental, ¿cierto? Y cómo darse ese espacio. No, yo creo que ya estamos... Ah, bueno, esta es la línea que ustedes cuentan, ¿cierto? Que es, conserva todo lo de el espacio médico-paciente, ¿cierto? Está a disposición por parte de la sociedad y es completamente confidencial, nadie tiene acceso a esa información, ¿sí? Lo guardo. Este es un modelo de la ruta de atención que sigue la ciudad, lo pudimos construir desde el 2015, sigue vigente, no se ha cambiado y fíjense que es cuando ocurre un intento, se recibe la atención, se hace una valoración, se determina el nivel de riesgo. Lastimosamente, por la revisión, yo diría que en el momento en que alguno de ustedes presente algún síntoma, ideas de muerte, ideas de suicidio, planes de suicidio, ustedes siempre se van a calificar como un riesgo alto, por las condiciones que sí, lastimosamente sí. Disponen del medio, disponen del conocimiento y estos factores que ya mencionamos hacen que ustedes se frenen más a la hora de pedir ayuda. Entonces aquí no vamos a tener estas opciones, ¿cierto? Siempre va a ser algo de mucho riesgo en lo que debemos movilizarnos porque el colega puede morir, ¿cierto? Esta es una forma en que se organizan estrategias de prevención, ¿cierto? Desde la forma en que se publican, desde lo individual, cómo detectar trastornos mentales, cómo prevenir el consumo de sustancias, ¿cierto? Para cada factor se hace una intervención y se pueden organizar a modos de un derrotero. ¿Sí? Y lo último era más o menos mencionar un poco cómo se da la depresión. Mire, en la depresión usted viene en una línea de normalidad, ocurre el evento estresante, se deprime, esa tristeza normal sobrepasa el límite de plasticidad del cerebro y el cerebro
reproduce la tristeza en automático, entonces ya esto es depresión, que requiere medicamentos. Los medicamentos se demoran 15 días para iniciar el efecto. Esos 15 días del antidepresivo es el de mayor riesgo de suicidio. Recuerden siempre porque mejora lo físico, pero la persona sigue en depresión. Esa persona que de pronto no tenía fuerzas para ir al trabajo y sacar el propofol, ya se va y saca el propofol, ¿cierto? Se demoran 2 meses en lograr el efecto de volver a la normalidad, pero la plasticidad del cerebro deja una especie de memoria, le menciono yo a los pacientes, entonces el medicamento se debe sostener 12 meses más, ¿cierto? Para que esa plasticidad del cerebro evite recaídas o recurrencias. Es importante eso, si vamos a iniciar un antidepresivo, saber que se debe tomar no solo hasta estar mejor, sino recordar que se debe mantener hasta 1 año después de estar mejor. Y esto es una frase también de este libro, ¿cierto? Sí, interesante. Somos muy buenos preparándonos para vivir, pero no preparándonos para, preparando, pero no tanto viviendo. Entonces, sabemos sacrificar 10 años y obtener un título, tenemos fuerza de voluntad para sacar un trabajo, un coche, una casa, pero nos olvidamos que en este momento estamos vivos. Y es el único momento en que podemos estar vivos. Cada aliento, cada paso puede estar lleno de tranquilidad, paz y serenidad. Nos basta con estar despiertos, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar más tarde, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar mañana. Entonces, cada momento se debe vivir con toda la intensidad y con felicidad, con tranquilidad. Entonces, no sé si hay algunas preguntas. Aquí hay unas líneas donde me pudieran contactar si necesitan algo adicional. Y claro, pues del grupo de anestesia ya yo me comunico directamente o me dejan el mensaje. Y el doctor va a mencionarles una actividad que van a tener. Bueno, la idea entonces es que queremos ya escucharlos a ustedes, interactuar con los asistentes, tanto virtuales a través del chat como presenciales, quienes nos acompañan aquí. Tengan en cuenta que para que los escuchen los virtuales en sus preguntas, con las que para los presenciales lo debemos hacer pasándonos un micrófono, pues que va a ser un celular con el que podemos hacer las preguntas. Y recibimos también sus preguntas virtuales a través del chat. Si alguien en algún momento también de pronto quiere que le permitamos abrir, nos lo escribe y para que nos hable y nos pregunte y pueda interactuar con nosotros. Entonces, nada, ¿qué le quieren preguntar a nuestro experto, el doctor Gabriel? Hola. Doctor, que muchas gracias por educarnos. Las estadísticas son impresionantes. Y pues nada, hay que empezar a trabajar, a cuidarnos entre los colegas. Muchísimos. Cuidarnos entre nosotros mismos, no solo va a impactar entre nosotros mismos, sino que significa. Recuerden que somos la línea de atención, somos la primera línea cuando ocurren cosas como la del COVID. ¿Qué tal no llegar al anestesiólogo y llegar el COVID aquí? Entonces, pues ya se no, necesitamos todo que lo necesitamos bien. Entonces, no, yo también me sorprendí con esto, pero así deberíamos también hacer investigaciones entre ustedes, así sean cegadas, ¿cierto? Manifiesten una entrevista sin nada, sin nada. ¿Cómo se siente? ¿Cómo vive su trabajo? ¿Qué no es difícil? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo cree usted o qué opina usted que logísticamente una institución y gremialmente cómo se debe apoyar a alguien que en realidad esté pasando como segunda víctima? O sea, es decir, cuando uno se enfrenta a esas situaciones, ¿cómo debería recibir el apoyo o logísticamente la institución y el grupo, cómo debería apoyar a esa persona? Muy bien, eso que lo voy a escuchar.
No, es muy importante primero volvemos, trabajar en reconocer ustedes el dato, ¿cierto? O sea, las muertes van a ocurrir, van a aceptar y no esperar a que ocurran, casi que planear desde antes que el evento sí va a ocurrir, porque va a ocurrir, ¿cierto? El evento les va a ocurrir, entonces tener planes de contingencia preparados con antelación y construidos particularmente de acuerdo a la disponibilidad de ustedes, a los contextos específicos. No sé si al final programen ustedes y digan, no, hubo un desenlace negativo, nos vamos a reunir los cirujanos, los anestesiólogos, el grupo preoperatorio, 5 minutos, 10 minutos a discutir cómo nos sentimos y qué pudo haber fallado, qué pudo ahí, y reevaluarlo después cuando baje la marea, porque a veces ahí puede haber emociones que no podamos diligenciar o manejar. A veces hay personal rotante que de pronto no conoce el posible plan de contingencia ante esas situaciones. Entonces también en frío, volver a hablar del asunto, volver a hablar de lo que pasó y específicamente quitarse las culpas. Es casi como lo que menciona uno en ansiedad, cuando típicamente una chica, si es la que tiene ansiedad, entonces está ansiosa, está preocupada, y el esposo dice, pero pone de tu parte, hacete. Eso es contraproducente, ¿cierto? Casi que el mensaje que hay que decirse entre ustedes es no. Hicimos lo mejor posible, todos dimos nuestro trabajo, lastimosamente el desenlace ocurrió, pero hicimos nuestro mejor trabajo y vamos a seguir dando nuestro mejor trabajo porque también nos necesitan aquí. Entonces, recomendaría eso. Primero, que cada institución tuviera un plan de contingencia y que pudieran programar estas actividades al final, 5 o 10 minutos de todo el equipo. O sea, no solo los anestesiólogos, con el cirujano, con los auxiliares de enfermería, con todo el equipo, porque esto afecta a todos, ¿cierto? Y uno no sabe de qué manera cada uno se va vinculando con esta persona y cada uno, independiente del rol mayor o menor, se va sintiendo como responsable del cuidado y de la salud de esta persona. Entonces vamos a cargar todos la culpa y no, apoyémonos entre nosotros, hicimos lo mejor, fue lo mejor posible, se nos salió de las manos, o llegó muy grave, ya no fue posible, ¿cierto? Pero planearlo, darse ese espacio y luego hacer ya como una reunión de estas de complicaciones que se hacen, pero ya en frío, ya cuando bajó la marea, y este espacio creo que sí es posible hacerlo en positivo. Hicimos lo mejor, fue lo mejor, dimos nuestro mejor trabajo, lastimosamente esta vez no salió, muchachos, nada. ¿Cierto? Muy bien. Heraldo. Buenas noches. No, la pregunta es muy sencilla. O sea, el tema ese del sentirse estigmatizado, es difícil llegarle a esa persona. ¿Cómo puede uno realmente llegar a esas personas que de alguna manera ven esto como... O sea, minimizan el problema simplemente por esa sensación de sentirse estigmatizado? Y no solo eso, sino que tenemos que tener en cuenta que la depresión es algo que daña o altera la misma capacidad de la persona de evaluarse adecuadamente. O sea, la persona cree que sí está siendo así, que yo sí soy lo peor. O sea, una persona con depresión siente que ha sido lo peor, que está viviendo lo peor y que viene lo peor. ¿Sí? En una broma, o sea, la nube se coloca encima de él y le llueve solo a él, a nadie más. El perro pasa, lo huele y lo orina a él, ¿cierto? O sea, todo lo negativo y es la misma dificultad que ocurre con la depresión. Pero el factor humano es el común denominador de todos, ¿cierto? Somos seres humanos, estamos expuestos a situaciones, pero podemos encontrar cada uno la ayuda y el acompañamiento que necesitamos. Empecemos por nosotros. El plan del que hablábamos ahorita, construyanlo ustedes a conciencia. Volvemos, esa página está disponible, está en inglés, pero fácilmente lo pueden hacer y es individual. Usted lo descarga y usted verá si lo pone como imagen, fondo de pantalla, imagen protegida, ¿cierto? Pero son tips que le ayudan a conocerse y ayudarse. Y a la persona sintonizarse en esa humanidad. Es que a cualquiera nos puede pasar, ¿cierto? A cualquiera nos puede ocurrir el asunto de estar deprimidos
pensar en la muerte, hacer, es que eso ocurra no está mal, ¿cierto? Apoyarnos, acompañarnos y ayudar a encontrar esa lucecita. Yo, en algún momento me preguntaban que el suicidio, ¿qué es? Si piensen en esta idea, el suicidio es andar por un pasillo lleno de puertas, donde todas las puertas se van cerrando, excepto la de la muerte que queda allá. Y casi que una palabra, una escucha receptiva puede hacer que usted le dé una respuesta súper precisa. En algún momento alguien, este ejemplo me gustó porque sirve, la persona venía pensando en morirse y me acordé de una anécdota familiar y le dije, hombre, algún día la mala suerte se va a cansar de estar siempre al lado suyo. Y a la siguiente consulta me dijo, y esa frase que me dijo usted me ayudó. Y yo, pero ¿cuál? Yo ni me acordaba. Lo dije en medio de me dijo, eso de que la mala suerte se iba, y sí, algún día se va a tener que dejar, yo voy a esperar a ver hasta cuándo. Ya. Eso en ningún libro de terapia está, eso fue más un factor humano, fue una coincidencia de esta persona, se me pareció a la persona que me la dijo, se la mencioné y yo ni me acordaba. Entonces, así hay muchos relatos, ¿cierto? Quédate conmigo ahora, ¿cierto? Yo te voy a acompañar aquí, estas 2 horas. Cambió el turno, vino alguien más lo acompañó y ya, esas 2 horas eran las que pensaba hacerse daño, quedó dormido, se despertó y ya dijo no, yo mejor me voy para la casa. Yo tengo una pregunta. En cuanto al método, esos 3 pacientes, o sea, ese 30% que diste que no es, o sea, que están en eutimia, pues que no están en depresión o enfermedad mental en ese momento, ¿tienden a hacer los suicidios mejor planeados? No. ¿O no tienen a qué? No suelen ser mejor planeados y ahí es donde aparece el rasgo de impulsividad. Por ejemplo, Durkheim, que es sociólogo, él menciona que para él el suicidio es por anomia social. Anomia social es perder el sentido social de mi vida. Entonces, el sentido social de este anestesiólogo superteso es, yo soy el anestesiólogo superteso, ¿cierto? Y perdí la presidencia o me echaron del trabajo o me encontraron con la ampolla de Propofol cuando me la iba a robar o a sustraer no legalmente del servicio. Si me sancionaron, perdí mi sentido de vida, me tiré. Mi sentido de vida era mi vida en pareja, mi esposa, y encontré a mi esposa en mi cama con mi mejor amigo, ¡pah! Y después les pegué un tiro y después me suicidé. Entonces, es eso. Lo de las pirámides hizo eso, y un fenómeno muy particular en Putumayo fue que muchos se suicidaron. Y ahí es donde funciona mucho el suicidio por imitación. Aquí hubo un suicidio muy dramático a finales del año pasado, donde esta chica se lanzó de una clínica casualmente después de una salida de una hospitalización de psiquiatría, y en las siguientes 2 horas habían al menos 5 a 10 reportes de pueblos donde se habían tirado del edificio más alto. Lo bueno es que en un pueblo el edificio más alto es de 3 pisos, entonces fracturas y todo, pero ningún otro muerto. Pero estas personas que tienen este fenómeno de anomia social lo pueden llegar a concretar así, y por eso de cierto modo, desde la psiquiatría o la medicina o el área de la salud va a ser muy difícil controlarlos. Y en ese sentido hay que tener tolerancia, pero los otros sí. O sea, el depresivo casi que va con un letrero en la frente de estoy que me mato, crónica de una muerte anunciada, y debemos enseñar signos, enseñar cómo detectarlos, reconocerlos y no quedarnos callados, ¿cierto? Porque a mí me han dicho en la consulta, el paciente, yo me quiero panar, pero no quiere que le digan a Dillon, pero ¿cómo te ocurre? Eso es como si me dijeras que vas a salir a dar plomo y yo te deje salir aquí, no, yo te puedo dejar salir así. No, pero es que usted es confidente. Sí, soy confidente, pero es que aquí está una vida en riesgo. Qué pena contigo, pero no. Tengo que mover algo, pero yo aquí no te puedo dejar salir. Me sueltas una pelota y no, entonces yo me quedo quieto mientras veo cómo no me puede, ¿cierto? Entonces, si uno no detecta, debe estar ahí, ¿cierto? No, a mí no me gusta esto, y esa charla, yo creo que aquí no va a pasar algo bueno. Sentémonos a hablar, ¿cierto? Sentémonos a conversar, tomémonos el café, coméntame qué es lo que sientes, ¿cierto? Y ya, déjelo hablar. Vuelvo y les digo, hablar, permitir esa expresión es subir esa válvula un poquito. No se va a quitar la depresión, pero sí el riesgo de suicidio. Buenas noches, doctor. Dentro de su experiencia, para usted, ¿cuál es el mejor método de reducción de estrés para nosotros? Nosotros escuchamos mucho de mindfulness, escuchamos mucho de meditación, pero dentro de su experiencia, lo que usted revisó, ¿cuál es como
¿O No, son, o son los mejores métodos? No, ahí creo que con el equipo básico que hablamos la otra vez, les decía yo, eso no lo determina, pues eso, todos han funcionado, ¿sí? De hecho, a mí la meditación me parece una cosa espectacular, brutal, sí, pero ¿qué pasa? Que a nuestro pensamiento es difícil cogerle el hilo y la meditación empieza a ser muy efectiva después de 6 meses, pero uno las primeras 2 semanas dice, yo no soy para esto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el método mejor? El que usted encuentre para usted. Eso les mencionaba a los colegas cuando a mí me dijeron debía hacer deporte, me compré una elíptica, la usé 2 días. Sí, la elíptica tuvo que venderla de segunda ya y todo. No, listo, elíptica no, bicicleta, 2 días, vendí bicicleta. Trote, esa vaina no sirvió, tenis nuevos, Super Jordan Air, quedaron por allá guardados, pero me entretuve nadando. Eso fue lo que me gustó y ahí me quedé. Eso fue lo que me gustó. Entonces, es lo que a usted le guste, ¿cierto? Si usted practica ciclismo, súper bueno. Si a usted le gusta el ajedrez, métase, ¿cierto? Es el elemento que, si usted se sintoniza con lo de mindfulness, maravilloso, yoga, reiki, ese es el tercer componente del que no mencioné aquí y es el componente espiritual. Espiritual no tiene que ver con religión, no tiene que ver con religión, tiene que ver con el encuentro y la búsqueda de usted mismo, ¿cierto? O sea, yo, ¿quién soy? Yo, ¿para dónde voy? Yo, ¿cómo me siento conmigo? ¿Qué quiero cambiar? ¿Cierto? Y ese tiempo puede ser, a mí, en lo personal, es en el fondo de una piscina. Ese minuto que me aguanto debajo es estar como en el paraíso. Usted lo encuentra en donde, sí, obviamente va a haber cosas que no sean tan buenas, juegos electrónicos, juegos que estos que son adictivos y suben mucho la dopamina, nada que suba tanta dopamina tan rápido, que cueste tan poco y suba mucha dopamina porque se vuelve ya en algo adictivo, pero encuentre lo que lo va a encontrar. El que esté Reiki, yoga, mindfulness, meditación, pruebe con todos, en algunos se va a encontrar. Sí, sí. Bueno, Hay tenemos preguntas. algunas preguntas por aquí, doctor, virtuales, se las voy a ir leyendo. Nos escribe el doctor Salazar. Nos dice, doctor, muchas gracias por su presencia. Doctor, ¿toda decisión suicida debe considerarse patológica? No normal, ojo, no es normal. Eso sí quiero, eso sí era la conclusión de ese recorrido. O sea, cuando hablaba de cómo hemos abordado y cómo han abordado las diferentes ciencias del suicidio, la idea es buscar un punto de apoyo que sea igual para todos, o sea, que no haya ambigüedades ahí. Entonces, que es que mi religión me dice que el suicidio sí, el otro no es normal. Listo. En un 60-70% ese fenómeno aparece por enfermedad mental, en la mayoría depresión, pero hay un 30% que tampoco es normal, que aparece por otras cosas. El fenómeno social, o incluso hay un porcentaje muy bajo, eso ya sí es mucho más de europeos nórdicos, filosófico. O sea, esta vida, incluso así es que mencionan el suicidio de Yash. Una persona que llega a los 72 años dice, mi vida está llegando a su fin, ¿cierto? Ya yo hice y deshice todo y yo ya. Es más, miren por ahí una de las últimas entrevistas de Jorge Luis Borges, que es muy bonita, y Jorge Luis Borges le entrevista al maestro, ¿y usted qué quiere ya? Yo ya quiero es morirme. O sea, yo tengo un poco de años, ya hice, sí, pero lo dice muy bonito, o sea, el tipo no está deprimido, tampoco se va a matar. Pero él dice, ya yo siento que mi vida llegó al punto, pero maestro, ¿cómo nos va a quedar usted sin su presencia? Y dice, no sea egoísta, no piensen en ustedes, piensen en mí, ¿cierto? Y yo estoy pensando en mí, estoy decidiendo qué es lo que quisiera en este momento. Es una entrevista muy bonita, entonces filosóficamente también. Entonces, lo que quede claro es que nunca es normal, porque por la naturaleza humana amamos la vida. Eso Woody Allen lo menciona con el chiste este de llegan al restaurante 2 señoras y una dice, esa comida es tan horrible. Y la otra dice, y sirven tan poquito. Uno, ¿para qué quiere que le sirvan mucho de algo que no le gusta? Así es la vida del ser humano. Puede ser dura, horrible, difícil, pero nos encanta. Ojalá durara más. Ojalá durara más. Tenemos también otra pregunta por aquí, doctor, del doctor Villa. Nos dice que si existe mucho componente o hay componente de suicida genético también. Hay genética suicida
en muchas personas. La Universidad de Antioquia hizo un estudio muy grande entre el 2005 y 2010, precisamente sobre genética de suicidio, y hay un componente genético. El componente biológico genético que más se ha encontrado es, volvemos, depresión, y biológicamente es disminución de serotonina, y alguna alteración genética que pueda disminuir serotonina puede predisponer a la depresión, al suicidio. Lastimosamente hay muchos genes que tienen que ver con la expresión de modificadores de serotonina, ¿cierto? Pero hay un fenómeno que va pegado al de la parte genética, y es el modelamiento, ¿cierto? Este papá que tiene depresión está conviviendo con un chico que lo ve como modelo y ve sus conductas y sus comportamientos no solo como los normales, sino como los ideales. Entonces mi papá es de los que siempre llega maldiciendo el trabajo, entonces él va a llegar maldiciendo del colegio. Mi papá es de los de que tal y vive aburrido, y yo también. Mi papá es de los que el tiempo libre sentado viendo televisión y cerveza, entonces yo también, ¿cierto? Entonces hay un doble patrón ahí, pero es el componente psicosocial mucho más pesado para el suicidio. O sea que si ese componente psicosocial se puede contrarrestar con habilidades, con buena ocupación del tiempo libre, en los chicos de ahora, manejo de habilidades para la vida, tolerancia a la frustración, aceptación de la crítica. Y un fenómeno social muy común es la percepción de riesgo, ¿cierto? Empezar a percibir los riesgos reales de las cosas. El alcohol es la droga más difícil y más negativa desde todos los aspectos. Pero alcohol tomamos todos en todas las fiestas, ¿cierto? Fiesta de bautizo de niño pasada por alcohol, ¿cierto? Y eso socialmente se ve una aceptación y una percepción de bajo riesgo. Y eso genera que las personas se acerquen más rápidamente. Cuando se percibe que esto no es riesgoso, es más fácil que alguien se acerque a ese tipo de fenómenos. Entonces, efectivamente sí hay un componente genético, pero ese componente psicosocial, que también viene de lo genético, pesa todavía más. En esta edad de los niños es donde se modelan sus patrones de conducta en el futuro, su personalidad, por decirlo así. Doctor, muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta para ya ir cerrando, y nos preguntan cómo asumir el fenómeno de segunda víctima cuando se suicida una amiga. Es que eso ya no es segunda víctima, pues técnicamente no sería segunda víctima, porque pues, sería segunda víctima el psiquiatra en ese caso que la estaba tratando, ¿cierto? Estamos hablando de algo que sí nos puede ocurrir, ¿sí? Es muy difícil, digamos, dar elementos específicos. Cada muerte de alguien, y alguien cercano y alguien conocido, nos va a mover, ¿cierto? Nos va a mover en muchos aspectos, y ahí hay una ambivalencia entre me siento culpable, yo qué pude hacer. Hay algo que sí me gusta que también pueda quedar en todos, y es que hay suicidios que, aún siendo desde la depresión y aún teniendo muchos elementos, no se van a poder evitar, ¿cierto? Por las particularidades de la situación alrededor. Hubo uno que me pidieron evaluar así a quemarropa, que fue una chica que se tiró con el hijo de un puente hace por ahí un par de años, ¿cierto? No sé, ocurrió a 1 hora, y a la media hora me llamaron a mí, pero como les digo, terminan y me preguntaron, doctor, esta chica, esta señora hizo esto, eso es horrible. Y yo le dije, ya señora, ya no tenía opción, eso ya ahí no se iba a detener. O sea, la única forma de detenerle era pues, de quemar tiempo y poner una red abajo, pero ella se iba a lanzar. Porque cuando llega a ese punto, llegó al punto máximo de severidad, y ya en ese punto han pasado meses. Y probablemente ya le pidió ayuda a todo el mundo, y efectivamente eso había pasado, ya había tocado todo, o sea, todas las puertas se le habían cerrado. Cuando ella se para allá ya no hay devolución. Entonces, por muy, no sé, cercanos y todos, a veces hay muertes que son inevitables, ¿cierto? Y me gusta una analogía precisamente, y los invito, pues ahorita les comparto la referencia, y creo que es literatura obligada para el gremio de ustedes, La muerte como ilusión, la superación definitiva del miedo a la muerte. El autor menciona y dice, mire, la vida o la muerte no son absolutos, ¿cierto?
piensen en que somos ondas de radio. Para podernos escuchar, debemos tener un radio, pero vamos a estar ahí. O sea, la vida o la muerte requiere unas condiciones específicas que se dan y aparece o deja de desaparecer, pero nunca deja de existir. Lo de la ley de Newton, de la energía, de la materia, y eso nos permite reconciliarlos un poquito con el fenómeno. Este libro obviamente es un poco más oriental. Nosotros los occidentales tenemos unos pensamientos muy definitivos sobre la muerte y muy catastróficos, pero debemos alegrarnos de haber conocido a esa persona, de la oportunidad que nos dio de compartir con esa persona, y debería ser una celebración de vida, cada vida de una persona, incluso en el momento de la muerte. Nos dio y nos brindó muchas cosas. La oportunidad de conocerlo, la oportunidad de acompañarlo, la oportunidad de compartir momentos. Y visto así, es diferente el asunto. Entonces, interesante, es doloroso, ¿cierto? Y lo acompañamos y estuvimos ahí. Primero, tratar de quitarnos la culpa, porque culpa es cuando uno quería que ocurriera un desenlace y el desenlace ocurre. Y es un concepto muy de la religión, ¿cierto? Es culpable porque cometió un pecado, entonces... Pero culpa es cuando yo tenía la intención de que ese incidente ocurriera. En la mayoría de los casos uno no tiene la culpa. Yo voy caminando, me tropiezo con alguien, esa persona se fracturó, hombre, no, fue un accidente. Eso nos lleva a cambiar un poco la posición y a pensar en responsabilidad. Pues yo lo acompañé, yo espero que esto nunca pase, cómo pude haber hecho para que esto no pasara más y cómo me reconcilio con lo que sucedió ahora. En el caso del que fracturé, pues yo lo llevo al hospital, me encargo de que tenga buen seguro, de que todo, y la próxima vez estaré más atento al bajar las escaleras, ¿cierto? Pero reconciliarlos con ese fenómeno de culpa, porque ninguno quiere que nadie muera. Si algo queremos como seres humanos es estar bien, y el ser humano va a estar bien a medida que todos también estemos bien. Entonces, la muerte es algo que no queremos, que no rechazamos, es algo que sabemos que está ahí, pero que pensamos que nunca va a llegar. Pero ustedes particularmente con eso conviven en el día a día. Entonces, creo que es importante que trabajen, y uno de los profes clásicos de la de Antioquia trabajó mucho ese tema y de manera muy interesante, ¿no? Entonces, yo pensaría en eso, en quitar la culpa y reconciliarse con esa persona y celebrar la vida de esa persona en lugar de concentrarnos en la ausencia, porque siempre va a estar en ese recuerdo, siempre va a estar en ese ambiente. Ya no va a estar el radio que nos va a permitir hacer contacto con ella, pero va a estar ahí. Muchísimas gracias, doctores. Yo espero que les haya servido muchísimo y estoy a su disposición. El tema me apasiona, me encanta, y creo que entre más nos interesemos y más nos movamos en este sentido, podemos crear muchas cosas, y que esto sea un fenómeno de bola de nieve. Ustedes reproducen a más personas, que es lo importante, y algo se logra evitar. No esperemos que lo que pretendía la OMS con el proyecto de su proyecto, pretendían bajar 70% la tasa de suicidio. Cuando lo reevaluaron dijeron, vamos a bajarlo 10%. Sí, vamos a generar estrategias, pero al menos empezar a generar más conciencia. Entonces les agradezco este tiempo que me permitieron compartir con ustedes, y aprendí muchísimo también. Y estoy a su disposición. Como les digo, aquí están los teléfonos, y cuando quieran me pueden volver a llamar. Bueno. Al doctor Gabriel, infinitamente agradecido, pues porque nos hemos aprendido mucho esta noche. Es una persona que, en pocas palabras, ha dedicado su vida a estudiar el suicidio, a estar de la mano con personas que están pensándolo o llegaron a pensar en algún momento. Entonces, nuevamente, infinitamente agradecido con él. Y la idea es que desde la sociedad queremos generar no solo esta actividad, probablemente un par de actividades más prospectivamente encaminadas a que pensemos también en nosotros, en nuestro bienestar, en que cómo vamos a hacer, porque hay un fenómeno que yo frecuentemente lo hablo con quienes no hacen parte de este gremio médico, bueno, y es que quien que tenga más o menos un buen salario trabaja más de un tiempo completo porque no le está alcanzando su plata. Hay quien lo hace, pero normalmente la inmensa mayoría no lo hace, y nosotros es raro el que incluso muchos de nosotros que hagan un trabajo de un tiempo completo normal. Entonces estamos metidos en unos quirófanos que tienen, que son fríos, que estamos mucho tiempo ahí, permanecemos demasiado tiempo encerrados. Es decir, son condiciones que
que nos ponen en riesgo, y yo creo que desde el punto de vista de la sociedad tenemos que intentar generar algo, generar bienestar, cambiar nuestros entornos, enrolarnos con cosas positivas y no con, para que, pues, en últimas, generemos una visión positiva de la vida y que estos pensamientos estén alejados. Entonces, nuevamente muy agradecido. Una última intervención que les voy a contar, y es que seguimos haciéndole pues un poquito más de fiesta, de promoción, y yo les quiero mostrar o presentar esta diapositiva donde vemos cuál será la imagen del Congreso Colombiano de Anestesiología para Medellín en el 2025. Entonces, quienes van a acompañar ahorita en 2023, también SADEA va a tener un espacio donde vamos a hacer pues como una interacción de ciudad, para que la gente se anime, para que los colegas se animen, para que estén con nosotros y que preparemos desde ahorita 2023 lo que iría a ser nuestro Congreso 2025, que no tenemos la oportunidad de ser sede desde el 2011. Bueno, no siendo más, muchas gracias a todos los que nos acompañaron presenciales y a quienes se estuvieron conectando virtuales, y será hasta que nos podamos ver en la próxima actividad el próximo 8 de junio. Para junio tenemos 8 de junio y 22 de junio actividades académicas. Nuevamente muchas gracias y una feliz noche para todos. Gracias.